Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo esta leyenda. Aquelarre. Antes de continuar con este relato, quiero enviar saludos a mi amiga Gloria de Sinester, quien tiene un canal sumamente terrorífico, al cual te invito a pasar. Te dejo el enlace en la descripción de este video. También quiero mandar saludos afectuosos y terroríficos para toda la gente de Cuernavaca, Morelos, Xochitepec, Guerrero, Santa Ana, California, Jojutla, Morelos, y sobre todo a mi buen amigo y suscriptor Juan Miguel Jaimes. Gracias por seguir a Leyendas de aquí y allá. Un tétrico y un gran saludo para todos ustedes. Sin mayor preámbulo, vayamos con este relato. Noé y Josué eran dos empleados que trabajaban en instalaciones eléctricas, y dichos empleados eran de la ciudad de Monterrey, México. Ambas personas viajaban mucho a diferentes estados de la República, pues en la empresa donde laboraban daban el servicio a nivel nacional. Era por eso que aquel par de obreros hacían instalaciones en hoteles, empresas, talleres, haciendo instalaciones de cámaras de seguridad, portones eléctricos y demás. Un día tenían que ir a la ciudad de Guadalajara, México, en un hotel para hacer una instalación de cámaras de seguridad y un circuito cerrado. Así que aquellos obreros terminaban de ejecutar dicha tarea, en la cual ya llevarían aproximadamente 20 días para que marchara todo bien en la instalación de aquella tarea de la empresa, y así poder marcharse sabiendo que todo había quedado en óptimas condiciones, y al finalizar esa tarea podrían disfrutar de una semana libre, una semana completa de descanso con su familia y sus amigos. Así que por fin terminaban ese arduo día y esa ardua tarea, y ya sería de noche. Apenas comenzaba, así que entre Noé y Josué debatían si quedarse otra noche o partir al día siguiente, o salir en ese momento y conducir toda la noche. Josué mencionaba que era mejor salir de noche, aunque estuvieran cansados, y turnarse en el manejo, y así llegarían temprano al día siguiente a sus hogares, puesto que Josué ya tenía muchos problemas con su esposa por la ausencia que le generaba la exigencia de aquel empleo. Así que ya cansados se disponían a manejar la unidad de aquella empresa que les proveía para poder trasladarse. Solo empacaban su equipaje y se disponían a marcharse directamente a Monterrey para así poder disfrutar de su semana de descanso, sin importar qué tan cansados estuvieran esa noche. Así salían a carretera. Noé ya llevaba varias horas de manejo. Solo escuchaba la radio de su música favorita, y Josué solo se encontraba durmiendo, ya que habían quedado como un acuerdo en turnar el manejo durante esa noche. Noé sentía los párpados ya bastante pesados por el cansancio, cuando después de cierto tiempo vio a una mujer en la orilla de la carretera. Parecía que su auto estaba averiado. Noé solo sintió el deber de ayudarle, pues aquella pobre mujer, ante el pensamiento de Noé, no debería estar sola, menos a esas horas de la noche, ya que era muy peligroso. Así que solo optó por orillarse, ver que tenía el carro, y aunque Noé no sabía mucho de mecánica, aún así trató de echar un vistazo en aquel vehículo. Ya sin saber qué tenía ese coche, solo le invitaba a que subiera a su carro y le podría acercar a algún lugar que no fuera
tan peligroso y donde tal vez pudiera encontrar algún mecánico o alguna asistencia. A su vez, Noé también notaba que esa mujer era sumamente hermosa, sumamente atractiva. Así que una vez arriba del coche despertaba a Josué y ambos iban platicando con aquella joven que mencionaba que se llamaba Lilith y le preguntaban que a dónde iba tan tarde. Y aquella mujer mencionó que iría a reunirse con unas amigas, puesto que cada cierto tiempo se juntaban para hacer una grata fogata y una lunada a mitad del bosque. Y fue cuando su auto se averió desafortunadamente y le indicaba a Noé que si le hacía el favor y la dejara en el kilómetro 11 y que ahí estaba bien, que ella llegaría ya de ahí, de ese punto, con sus amigas. Así que a su vez, también aquella joven, Lilith, invitaba a ese par de hombres a la reunión con aquellas jóvenes mujeres. Noé pensaba que ese era su día de suerte. Sin embargo, había algo que no le cuadraba del todo a Josué. Así que Josué mencionaba que muchas gracias, pero que ellos continuarían con su camino, pues todavía les quedaba bastante trayecto de manejo. Sin embargo, Noé no quiso perder la oportunidad y mencionó que sí irían, que sería un rato que les serviría incluso como descanso, que así también podrían garantizar que esa joven llegaría a salvo, aunque realmente ese no era el motivo de Noé. El motivo de Noé era tratar de satisfacer su deseo carnal, pero para Josué se le hacía un escenario muy irreal, el cual le daba una mala espina. Así que llegaron al kilómetro 11 y Lilith les mencionaba que ese era el punto, que de ahí solo tenían que caminar 15 minutos y llegarían a la reunión. Así que solo dejaban el auto estacionado en esa solitaria carretera. Descendían y así caminaban entre el bosque, entre esa abultada maleza. Ya después de ir caminando aproximadamente unos 15 minutos, veían una gran fogata y efectivamente un grupo de alrededor de 15 hermosas jóvenes mujeres. Noé no podía creerlo, pues ese era su día de suerte, y aquellas jóvenes solo bebían un poco y charlaban de lo más normal, cuando Lilith le tomó la mano a Noé y lo apartaba de esa fogata. Lo llevaba debajo de un árbol, le comenzaba a besar intensamente. Al igual, Noé le seguía el juego, cuando aquella joven le tapaba los ojos a Noé con un trapo y comenzaba a retirarle las prendas de su ropa. Comenzaban a hacer el acto. Noé no podía creer lo afortunado que era, aunque trataba de no pensar mucho en su esposa y su familia. Josué se encontraba cerca de la fogata cuando una hermosa joven lo tomó de la mano y, seduciéndole, lo invitaba a introducirse al bosque con ella. Pero él solo mencionó que no, que él tenía esposa, pero que muchas gracias. Así solo se paró y se alejó de aquella fogata y comenzaba a fumar. Noé, al estar haciendo el acto con aquella joven, solo al estarla tocando en el cuerpo, notaba algo raro, algo diferente. Notaba que la consistencia de la piel de esa joven era diferente. Ya no era suave ni rígida. Ahora era verrugosa y flácida. Así que solo sin saber qué estaba ocurriendo, Noé se retiró el paño de los ojos y veía arriba de él a una horripilante anciana con verrugas, semicalva, arriba de aquel joven. Así que Noé quería gritar, pero
Había algo que no le dejaba moverse ni hablar. Parecía que algo le tenía aprisionado. Josué, al estar algo retirado, veía que esas jóvenes comenzaron a desnudarse y algunas de ellas cambiar de forma. Algunas se hacían ancianas, algunas otras sí eran jóvenes. Algunas comenzaron a flotar cerca de aquella gran hoguera y otra, con una cara demoníaca con colmillos, le veía a lo lejos a Josué y solo lo perseguía. Así que Josué, ya bastante aterrado de ver que eso no era una reunión de jóvenes, eso era un aquelarre de brujas. Solo salió despavorido, corriendo entre la maleza y sabiendo que uno de esos entes demoníacos le perseguía. Solo corrió y corrió como nunca. Pero al llegar a la orilla de la carretera y ver el auto, él no tenía las llaves del coche. Así que solo corría por la carretera, tratando de alejarse de aquel demoníaco sitio. Y Noé, quien se encontraba ahí, inmóvil, solo veía que esa mujer se encontraba haciendo adoración a Satanás. Aquellas mujeres sacaban una gran cruz con un Jesucristo crucificado y le cortaban la cabeza y comenzaban a patearla. Comenzaban a burlarse de aquella figura de Jesucristo. A su vez, le prendían fuego y lo arrojaban a la hoguera, mientras continuaban con aquella adoración demoníaca. Cuando a los minutos de aquella hoguera, entre aquel fuego, salía un macho cabrío con patas de cerdo y una gran túnica morada. Las brujas más jóvenes se acercaban para besar a aquel demonio. Noé solo se encontraba inmóvil aún, viendo esa terrible estampa, sin poder irse a ningún lado, sin poder moverse. Solo se quedaba pasmado por aquello que lo tuviera inmóvil, y solo le mencionaban a aquel demonio que estaba cerca de esa hoguera, rodeado de jovencitas que le tenían un sacrificio. Sacaban 2 cerdos, al igual algunas cuantas gallinas, un becerro de entre la maleza. Los mataban y se bañaban con la sangre de aquellos animales. Esas mujeres se encontraban en un frenesí de sangre, bañándose todo el cuerpo con aquellos sacrificios. A Noé le ponían un lazo en el torso, era una soga, y lo arrastraban entre el bosque, completamente desnudo. Aquel hombre solo lloraba, pues no podía hacer nada más que llorar, y ya en ese momento solo rezaba por su vida. Así que lo tomaban, lo ponían en una cruz, lo crucificaban. Sentía un intenso dolor al sentir los clavos cómo atravesaban sus muñecas. También sentía cómo la amarraban con soga a sus pies. A su vez, plantaban esa cruz, pero de una manera invertida, mientras observaba cómo aquel ente con cabeza de cabra le observaba directamente a los ojos, y a su vez sentía el calor de su sangre, de las muñecas, cómo recorrían sus brazos. Justo en ese momento lamentaba haber tomado esa terrible decisión, pues si le hubiera hecho caso a Josué, aún seguiría vivo y sano, y llegaría a casa para ver nuevamente a su esposa y a sus hijos. Así que sentía que le rociaban con algún tipo de combustible el cuerpo, y solo le acercaban un leño ardiendo y le prendían fuego. Así Noé solo sentía el peor de los dolores que jamás hubiera sentido, mientras
Mientras que sentía ese dolor, veía a esas brujas bailando alrededor de él. Reían y se burlaban. También veía a aquella entidad demoníaca, muy complacida, solo siendo un sacrificio para el maligno. Esa vida se apagaba poco a poco, en una terrible agonía de dolor y miseria. Josué, quien había corrido toda la noche hasta un poblado cercano, solo llegaba con las autoridades pertinentes y mencionó todo lo ocurrido. Obviamente, nadie le creyó. Sin embargo, era la obligación de aquellas autoridades acudir a aquel lugar, a aquel sitio. Así que llegaron y solo veían lo que era un dejo de una gran hoguera con cabezas de gallinas decapitadas, un festín de sangre en todo el alrededor del lugar, en alrededor de aquella hoguera ya apagada, ya extinta, un rastro de figuras de pezuñas que aparentaban ser pezuñas de cerdo que iban quemando aparentemente a lo que se apreciaba el lugar por donde iban pisando. Terriblemente veían el cuerpo de Noé dentro de aquella hoguera extinta, el cual se encontraba semicarbonizado, con una expresión de terror que jamás pudieras imaginar. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado. Pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.